la confianza del Consejo Directivo de la BDT, que nos permitió llevar esta iniciativa y que no se quedara esta información que consideramos dentro del comité tan valiosa únicamente internamente, sino de que todos puedan pues aprovechar estos aportes que nos va a hacer el día de hoy nuestro buen amigo Sergio Alburquenque. Voy a proceder primero que nada a presentarles a Sergio. Sergio es abogado, profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, director del Departamento de Derecho de los Negocios de la misma facultad, candidato a doctor en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, investigador convidado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, con diplomado en Economía para la Infraestructura de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, con título de posgrado de especialización en la regulación y aplicación de los tributos, nuevas orientaciones de la Universidad Castilla-La Mancha, con especial interés en el desarrollo de las áreas del derecho tributario y política tributaria en el derecho comparado. Tiene diversas publicaciones y más recientemente pues está trabajando y tiene publicado, mejor dicho, un libro editado por Tirán Leblanc sobre el COVID-19 y el derecho tributario de emergencia. En la misma editorial también tiene en proceso de publicación en obras colectivas 2 trabajos, uno sobre la constitución tributaria en Chile, algo que es un tema de mucha actualidad en ese país en estos momentos, y otro respecto de las obligaciones tributarias de los inmigrantes en Chile, muy relacionado con nosotros los venezolanos, pienso yo, dada la cantidad de venezolanos que están actualmente en Chile. Ejemplo de ello tenemos en nuestro querido Rafael Tobía, y es también abogado en ejercicio como asesor jurídico en entidades públicas y privadas. Antes de darle la palabra a Sergio, lo que quiero es pues manifestarles cómo luego de discutir con él las posibilidades de temas que podían ser tratados en el comité procesal de la BT, llegamos a la conclusión de que este tema de la fiscalidad electrónica era muy importante, no obstante que nosotros, como todos sabemos, estamos muy lejos de estas realidades, pero creemos que debemos por lo menos conocer qué es lo que ocurre en otros países y estar preparados para ello, porque en algún momento pues nos llegará el momento aquí en Venezuela. Definitivamente, al menos en mi opinión, nosotros no podemos hablar de una fiscalía electrónica solamente por el hecho de existir la obligatoriedad de presentar las declaraciones en línea a través del portal de las administraciones tributarias y la posibilidad de realizar el pago de los tributos a través de plataformas bancarias. Realmente esto y la posibilidad que existe realmente en el Código Orgánico Tributario de la emisión de documentos informáticos o de establecer medios electrónicos de comunicación entre las administraciones tributarias y los sujetos pasivos de obligaciones tributarias no hace que exista realmente una fiscalidad electrónica. Tampoco tenemos la factura electrónica, que en mi opinión sería un elemento fundamental también para que podamos hablar de fiscalidad electrónica como tal, y en lo particular pienso que en nuestro país, al menos por ahora, no tenemos ni las garantías jurídicas para los sujetos pasivos, ni las plataformas suficientemente robustas que nos permitan ir hacia una verdadera fiscalidad electrónica, al menos en los términos que a continuación pues nos va a conversar nuestro amigo Sergio. Bienvenido al Comité Procesal Extendido el día de hoy y gracias a la ABT por haber aceptado esta invitación que te hicimos. Adelante, Sergio. Buenos días a todos. Creo que hoy estamos a la misma hora, no tenemos diferencia horaria desde acá de Chile. Bueno, para mí es un privilegio, de verdad, sinceramente, la invitación cursada por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, una asociación, verdad, con bastante tradición en Latinoamérica, conocida en distintos países, y agradezco en particular la invitación de Elvira Dupoy y de Rafael Tobía, la verdad, un amigo venezolano-chileno, ya diríamos que tiene la doble nacionalidad, trabaja
conmigo y con nosotros en nuestra facultad, y la verdad es que ha sido una gran adquisición, lo cual viene a ratificar en cualquier caso una realidad que nos une desde muchos años, digamos, que es las buenas relaciones entre Chile y Venezuela. Sin más preámbulo, y si me permiten compartir una presentación para ser más gráfico, digamos, lo que voy a exponer. Con gusto, ya te voy a autorizar a compartir la pantalla. Pues bien, yo les voy a hablar de este fenómeno denominado fiscalidad electrónica, y voy a hablar de él particularmente a partir de lo que sucede en la realidad chilena. Y dado, digamos, que es un fenómeno tan extendido, me voy a centrar tan solo en algunos de los tópicos de lo que ello conlleva. Estos tópicos son, primero, una breve reflexión respecto del fenómeno de la fiscalidad electrónica, de las ventajas, ¿verdad?, que genera, pero también de los riesgos y la necesidad de establecer ciertos límites que salvaguarden en definitiva los derechos y las libertades de las personas. Enseguida, ahora ya tenemos. Sergio, ya estás autorizado. Quisiera recordarle a nuestros participantes mantener los micrófonos en silencio. Al culminar la presentación, Elvira va a moderar una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Entiendo que se ve la presentación, ¿verdad? Te confirmo que se ve perfectamente, Sergio. Muchas gracias. Pues bien, sigamos. Decía entonces que, dado que es un fenómeno bastante amplio y que tiene, digamos, una serie de aristas y que sería imposible abordarlas todas razonablemente en el tiempo que tenemos para esta presentación, y sin perjuicio de que tal vez hagamos otras en el futuro, naturalmente, abierto a cualquier invitación, me voy a centrar en 5 tópicos que conlleva esta problemática. Un primer tópico de carácter general, que dice relación con el fenómeno de la fiscalía electrónica. Luego voy a abordar el tema de la factura electrónica, y para ser más preciso, voy a hablar de los documentos tributarios electrónicos, porque la factura es tan solo una manifestación. Nosotros tenemos, y por eso hablamos de documentos tributarios electrónicos, junto con la factura, las boletas, las notas de crédito, las notas de débito, las facturas de exportación, la liquidación de facturas, todas en la modalidad electrónica. Por lo tanto, no nos quedamos, digamos, tan solo en un documento, sino que esto se encuentra también bastante extendido. Enseguida voy a abordar el tema de las declaraciones tributarias electrónicas, las declaraciones de impuestos. Luego abordaré el tema de la fiscalización electrónica o informática en alguna de sus manifestaciones, y también, para no estar tan distante, digamos, de la realidad del derecho procesal, voy a abordar también el tema de los recursos administrativos y jurisdiccionales, una síntesis, y cómo esto también, digamos, se ha visto influenciado por la nueva tecnología, y cómo hoy es posible hablar, digamos, me atrevería, de recursos tanto administrativos como jurisdiccionales, con el soporte, no solo, digamos, para la interposición del recurso, sino que también para la tramitación a través telemáticamente. Esa es la estructura de la presentación, y pues bien, acorde con ello, voy a partir con la reflexión general respecto al fenómeno de la fiscalidad electrónica. Por lo pronto es un fenómeno que llegó para quedarse, ¿verdad? Ya lleva algunos años y ha ido progresivamente aumentando, y sin lugar a duda que se va a mantener y va a persistir en el tiempo. Fíjense ustedes que hoy por hoy hay estudios en el ámbito tributario que dan cuenta, digamos, de la aplicación ya no solo, digamos, de la informática, digamos, más relativa a software o hardware, sino que también, digamos, relativa a la inteligencia artificial, incluso ya la robótica. Hay datos de un estudio reciente que, por ejemplo, en Finlandia, desde el año 2017, la fiscalización la están realizando robots, y en la estimación que ellos hacen, esto va a significar una disminución de la carga de trabajo por hombre, por cada funcionario, en el equivalente a 52 años por cada
por cada funcionario de la administración tributaria. Sin lugar a duda que hacia allá nos encaminamos, algunos antes, otros después, pero esa es la senda que necesariamente, o creo, vamos a tener que transitar. Dicho esto, hay que ser consciente que las tecnologías suponen riesgos y además, digamos, de las ventajas que las mismas conllevan. Y por lo mismo podríamos decir que las tecnologías de la información, ¿verdad?, pueden mejorar las relaciones entre los contribuyentes y el fisco. También puede ayudar a combatir, ¿verdad?, y controlar la elusión y la evasión, simplificar los procedimientos, ¿verdad?, disminuir los tiempos de respuesta y los costos de operaciones. Pero sin límites, ¿verdad?, también podría igualmente entrañar la restricción o eliminación de ciertos derechos o libertades, y por lo tanto esta es una de las premisas de esta presentación. Creo que las ventajas son muchas, ¿verdad?, pero también hay riesgos y hay que ser conscientes de ello para que esto no se transforme, digamos, en arbitrariedad. Y por lo mismo, ¿verdad?, yo quisiera partir colocando a este respecto una pregunta. ¿La posibilidad de relacionarse electrónicamente es un derecho o una obligación? ¿Es necesario el consentimiento del contribuyente para que la relación que tradicionalmente, la relación tributaria me refiero, que tradicionalmente era presencial, material, pase a ser telemática o electrónica? ¿Es necesario ese consentimiento? Pues bien, anticipando un poco la conclusión de la presentación en lo que respecta a Chile, yo diría que hemos estado viviendo, acentuado en los últimos años, un proceso de progresiva transfiguración de un derecho a relacionarse electrónica o telemáticamente en un deber. Es cierto que todavía, y lo voy a explicar a continuación, que todavía en alguna de las manifestaciones de este fenómeno, ¿verdad?, es necesario el consentimiento del contribuyente. Pero sumando y restando, yo diría que esto va en vías de convertirse en un deber, y verdad, más que en un derecho, y eso supone, verdad, ciertos riesgos, ciertas cuestiones que será necesario reflexionar desde el punto de vista jurídico. De hecho, les coloco una cuestión que el estudio sobre la aplicación de la inteligencia artificial planteaba, es, por ejemplo, si en el ámbito procesal y desde la perspectiva de la garantía del debido proceso, en lo sucesivo, el contribuyente podrá solicitar a la administración tributaria, ¿verdad?, y a su vez, negar, digamos, la entrega de la misma, la información respecto de el procesamiento de los datos que dio lugar a la aplicación o a la determinación de un tributo o a la aplicación de una infracción. Y llevado al ámbito jurisdiccional, ¿podrá el juez tributario y aduanero en estos casos oponerse o, digamos, naturalmente en un contexto de debido proceso, a que el contribuyente acceda a esa información? Todo ello de cara naturalmente a la debida defensa que éste tiene reconocido y respecto de sus intereses. Pues bien, dejo planteadas estas cuestiones desde la perspectiva del fenómeno de la fiscalidad electrónica en términos generales. Enseguida les quiero mostrar simplemente, digamos, algunos datos que reflejan que los avances que han habido en Chile en esta materia no podrían haberse verificado sin lugar a dudas sin un soporte informático. Y en este sentido, en cifras a enero del año 2001, Chile, teniendo una población aproximada de 19 millones, ¿verdad?, tiene conexiones a celulares o en celulares de 25 millones, es decir, hay más conexiones que población, lo cual supone, digamos, un porcentaje de conexión a celulares de un 32%. Usuarios a Internet, un 15,78, ¿verdad? 15,78 millones, casi 16 millones, es decir, una incidencia de un 82,3%. Y usuarios activos en redes sociales, 16 millones, es decir, hay más
usuarios activos que conexiones a Internet, con una incidencia del 83,5%. Naturalmente, con esta realidad informática, ustedes entenderán que la verdad es que son condiciones o es terreno llano para el crecimiento exponencial de este fenómeno de la fiscalidad electrónica. El siguiente tópico que voy a abordar es el de la factura electrónica, y como les decía en la introducción, más que factura electrónica, tendría que hablar de documento tributario electrónico. ¿Qué es lo que es esto del documento tributario electrónico? El documento tributario electrónico es un documento digital que sustituye al papel y que tiene validez legal tributaria como medio de respaldo de las operaciones comerciales, ¿verdad?, entre particulares. Un ejemplar de este documento digital, denominado documento tributario electrónico, naturalmente que se envía a la otra parte contratante, y también una de las copias del documento se envía vía Internet al Servicio de Impuestos Internos, que es la administración tributaria chilena encargada de la fiscalización de los tributos fiscales internos, es decir, salvo los tributos aduaneros y algunos tributos municipales, y los tributos más importantes, dicho sea de paso, son fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos. Este documento tributario electrónico lleva una firma electrónica y un certificado, es decir, para garantizar la identidad de los emisores y la integridad de los datos del documento, ¿verdad? Estos se cierran con una firma electrónica y con un certificado digital, y a su vez están foliados, y los folios también se autorizan vía Internet. Luego de emitido, esto especialmente en el ámbito del IVA, luego de emitidos, ¿verdad?, los documentos, y dado que nosotros tenemos un IVA cuyo periodo tributario es mensual, al final del periodo de cada periodo mensual, el contribuyente tiene la obligación de enviar también electrónicamente el registro de compra y venta, o libro de compra y venta electrónico. Otro dato importante respecto de estos documentos tributarios electrónicos es que el contribuyente tiene la posibilidad de elegir el sistema, y entre dos opciones: entre un sistema gratuito ofrecido por el Servicio de Impuestos Internos a través de su portal, o un sistema de facturación electrónica privada ofrecida por empresas del mercado. A marzo de este año, la relación entre los usuarios del sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos y el sistema de mercado o privado es el sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos está utilizado a marzo de este año por un 79% de los contribuyentes, y los softwares de mercado en un porcentaje de un 21%. En cuanto a los documentos, como ya mencionaba al inicio, que se emiten o que constituyen estos documentos tributarios electrónicos, tenemos la factura electrónica, la boleta electrónica, la nota de crédito electrónica, la nota de débito electrónica, la guía de despacho electrónica, la liquidación factura, la factura electrónica de exportación, la nota de crédito de exportación electrónica, y la nota de débito de exportación electrónica. A esto hay que sumar también la boleta de honorarios para los profesionales o quienes desarrollan actividades independientes, y a ello naturalmente hay que sumarle las declaraciones de impuestos, tanto los impuestos anuales de la renta como el IVA, como adicionalmente las declaraciones juradas. Yo acá les he puesto un esquema respecto de cómo operaría o cómo opera en la práctica cuando los documentos electrónicos son emitidos a través de un software de mercado. Si ustedes se fijan, todo esto se inicia acá con el ingreso de la información, con los datos claves, hay un proceso de validación, el documento se convierte en un archivo XML,
se coloca la firma electrónica, el certificado de autenticación y luego se envía al Servicio de Impuestos Internos todo esto vía online a la plataforma de la autoridad tributaria, la cual emite una respuesta aceptando el documento. Como hay ciertas realidades que se tienen que tener en consideración y a buena hora que ello haya ocurrido en nuestro sistema, hay algunas excepciones a la emisión de los documentos tributarios electrónicos. ¿Cuáles son estas? Dos, las transacciones pagadas a través de medios electrónicos, ¿verdad? En recibo de pago que sustituye la boleta de venta y servicio. En definitiva, el voucher del pago a través de, cuando se paga electrónicamente a través de una tarjeta de crédito, débito u otra, sirve como comprobante de la emisión de la boleta o más bien sustituye a la boleta electrónica de venta y compra. Y naturalmente, tomando en consideración ciertas circunstancias personales, también estará liberado de la emisión de los documentos tributarios electrónicos el contribuyente que no cuente con acceso a Internet o que no cuente con electricidad o se ubique en zonas que han sido decretadas como zonas de catástrofe. En cualquier caso, en esta segunda excepción es tan solo temporal. Debe mediar una solicitud a la autoridad tributaria, la cual irá evaluando la situación, digamos, periódicamente para ver si se mantienen las circunstancias extraordinarias que permite la liberación de los documentos tributarios electrónicos. Por lo tanto, podríamos decir en conclusión que este es un sistema, ¿verdad?, masificado, obligatorio, y completamente a partir de marzo de este año. Fue un proceso progresivo, pero ya podríamos decir que, salvo, digamos, las excepciones que acabo de mencionar, podríamos decir que ha desaparecido el papel desde el punto de vista de la documentación tributaria. Para ver cómo funciona esto, no sé, ¿se ve la apertura boleta electrónica? Sí, claro que sí, Sergio. Sí. Se ve Ya, para graficar. el copy screen de la computadora, correcto. De acuerdo. Para graficar un poco esto, les quiero mostrar la boleta electrónica. Hay dos modalidades, el pago en efectivo o el pago a través de alguna tarjeta. Si se paga en efectivo, ¿verdad?, se debe emitir una boleta electrónica en tu software de mercado o en el sistema gratuito que ofrece el Servicio de Impuestos Internos en su portal. Se debe enviar una copia al cliente por correo electrónico, por WhatsApp o de forma impresa o por otro medio electrónico. La verdad es que hoy por hoy, cuando uno va a comprar cualquier bien, le preguntan, ¿quiere la boleta impresa o se la envío por WhatsApp o se la envío, digamos, a un correo electrónico? Si es que el pago es electrónicamente a través de una tarjeta de crédito, de débito u otro, ¿verdad?, el voucher es el comprobante de pago electrónico, es la boleta. Es decir, el voucher, como decía, el voucher va a sustituir la boleta y por lo tanto no es necesario emitir un segundo documento. No es necesario duplicar. Ahora bien, si es que por alguna razón el documento se duplica, es decir, además del voucher se emite la boleta de ventas y servicios, ¿verdad?, esto se puede corregir a través de la emisión de una nota de crédito, un solo documento, digamos, para todas las operaciones que se duplicaron durante el periodo mensual y que se canaliza a través telemáticamente. Así, por ejemplo, como aparece aquí, si las ventas duplicadas fueron el 1, el 15 y el 23 de enero del 2021, emite nota de crédito hasta un día antes de tu declaración mensual, formulario 29, es decir, hasta el 31 de enero, el último día del mes en que se registraron las ventas duplicadas, por el monto total, ¿verdad?, de las boletas duplicadas. En el caso, digo, del pago electrónico, en que además de emitir el voucher, se emitió también la boleta electrónica de ventas o servicios.
No sé si hay alguna pregunta, la dejamos para el final respecto de la documentación tributaria electrónica. Entendí que era al final, ¿verdad? Sí, al final, Sergio, todas las preguntas. De acuerdo, gracias. Tenemos luego como segundo tópico las declaraciones electrónicas. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que me gustaría destacar? Primero, que la regla general es la autoliquidación, es decir, el propio sujeto pasivo determina a través de la declaración la procedencia y el monto del tributo, es decir, determina la procedencia y liquida el impuesto correspondiente. Y por lo tanto, el papel de la administración tributaria del Servicio de Impuestos Internos es fundamentalmente fiscalizar esta actividad primaria de parte de los contribuyentes. Sin perjuicio de ello, en el caso tanto del impuesto sobre la renta y más reciente en lo que se refiere al IVA, el Servicio de Impuestos Internos entrega, ¿verdad?, una propuesta no vinculante, una propuesta de declaración de impuestos, ¿verdad? No obstante ello, esta propuesta es simplemente una ayuda, una colaboración de la administración tributaria, porque cualquier error en la misma no le es vinculante, no tiene responsabilidad, lo cual pudiese ser un aspecto criticable, considerando que en todos estos casos hay una verdadera intervención de la administración, y considerando adicionalmente que la administración tributaria, dado, digamos, el avance de las tecnologías de la información, cuenta con bases de datos bastante poderosas y respecto de la cual hay información abundante respecto de las operaciones realizadas por los contribuyentes, y por lo tanto, probablemente, como ha señalado algunos autores a nivel internacional, también el avance de las tecnologías pudiese suponer en un futuro no tan lejano que volvamos, que volvamos a aquel sistema que primaba hasta los años 70, ¿verdad? Donde la administración tributaria era la que liquidaba los tributos, y pasemos de la autoliquidación a la liquidación a partir, digamos, de este formato electrónico. La naturaleza en cuanto a la naturaleza de las declaraciones, es una declaración extrajudicial, es decir, que opera fuera del ámbito de los tribunales, es una declaración jurada, por lo tanto el contribuyente se hace responsable de lo que declara y de cualquier error en la información que sirve de base para la elaboración de la declaración electrónica. En cuanto a las formas de presentación, todavía la verdad es que se puede presentar, digamos, en formato papel, pero el Código Tributario permite presentarlas también por medios distintos al papel, cuya lectura puede efectuarse mediante sistemas tecnológicos o software aprobados por el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, o se hace a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos, donde uno va a encontrar, digamos, la propuesta, el borrador de declaración, o se contrata, digamos, en el mercado un software validado por el Servicio de Impuestos Internos para realizar las declaraciones. ¿Dónde se presenta? En la oficina del Servicio de Impuestos Internos, en el caso de ser presencial, o a través del portal del Servicio de Impuestos Internos, en el caso de ser telemática. Adicionalmente, en Chile el Servicio de Impuestos Internos puede suscribir convenios con otras entidades, tanto públicas o privadas, para recepcionar las declaraciones de impuestos. ¿Cuáles son los tributos declarables? La mayoría de los impuestos, ¿verdad?, son tributos o sujetos a declaración, salvo el impuesto territorial, es decir, el impuesto que grava la propiedad raíz. Otro dato importante es que el Servicio de Impuestos Internos tiene el deber, digamos, de proporcionar los formularios, especialmente, digamos, cuando se hace en papel, los formularios para realizar las declaraciones, pero la falta de la misma no exime de la responsabilidad del contribuyente de presentar las declaraciones. Ahora me gustaría compartir algunos datos respecto a esta realidad electrónica. Según información del propio Servicio de Impuestos Internos, al
En el año tributario 2020, no le puedo dar los datos del año tributario 2021 porque precisamente se cierra hoy, por lo tanto todavía no tenemos los datos, pero respecto al año tributario 2020 se recibieron casi 4 millones de declaraciones, de las cuales 3.978.753 se hicieron a través de Internet del portal del Servicio de Impuestos Internos. Y de esas, 87.704 a través de declaraciones se recibieron a través de las aplicaciones e-Renta, es decir, a través de las aplicaciones, digamos, del teléfono celular o el móvil. De hecho, les quería también aquí mostrar un poco el portal del Servicio de Impuestos Internos y toda la parrilla de servicios online. Ustedes pueden ver acá que desde, nosotros hablamos del ciclo de vida del contribuyente, nace con la iniciación de actividades y muere con el término de giro, y ustedes podrán ver que desde el inicio y en forma descendente, ¿verdad? Se puede obtener la clave tributaria, que es el sistema de validación. Se pueden establecer representantes electrónicos, se puede realizar el trámite de obtención del RUT y de iniciación de actividades también en forma electrónica, la actualización de información, las peticiones administrativas. Aquí después les mostraré que es relevante porque, entre otras cosas, todos los recursos administrativos se pueden interponer y tramitar a través también del portal. Encontramos también la autorización de documentos tributarios, la factura electrónica, las boletas de servicio electrónicas, las boletas de honorario electrónicas, los libros contables electrónicos, los impuestos mensuales, también la propuesta de declaración, las declaraciones juradas, que otro insumo tremendamente importante. Fíjense ustedes, les comentaba algunos de estos días a Elvira y Rafael que, por ejemplo, la operación renta supone por lo menos 62 declaraciones juradas que tiene que emitir, digamos, el propio contribuyente o terceros relacionados con él, y todo de eso también se hace a través de el portal del Servicio de Impuestos Internos, a través de software que ofrece el mercado para estos efectos. La declaración de la renta también se hace por esta vía, ¿verdad? Declarar renta, formulario 22, corregir y rectificar la declaración, lo mismo. Uno puede hacer el seguimiento de en qué estado se encuentra la declaración también a través de este portal. Si uno pincha acá, le va a pedir la clave única, el root y la clave única, que también, o puede ser a través de una clave, un sistema de validación que se obtiene a través del propio Servicio de Impuestos Internos, o a través de la clave única, que, como su nombre lo indica, es una clave única para todos los servicios públicos en Chile. Y así sucesivamente, como ustedes pueden ver. Si nos vamos a ver a boletas electrónicas, ustedes encontrarán toda la información y a través de esto se pueden emitir las boletas correspondientes. Y así sucesivamente. En cuanto a la fiscalización ahora, que otro de los tópicos que voy a abordar, podríamos decir que el sistema en Chile, además de la inspección cara a cara, que actualmente por razones de pandemia se realiza telemáticamente, está realizando fiscalizaciones informáticas y utilizando inteligencia artificial para estudiar el comportamiento de los contribuyentes y determinar su perfil de riesgo, a través de la intervención de algoritmos para validar el comportamiento de los contribuyentes, y estas técnicas de inteligencia artificial se vienen aplicando desde el año 2007. Ahora bien, para contextualizar un poco, digamos, esta fiscalización informática, y probablemente en esto existirá cierta coincidencia con lo que ocurre en Venezuela, la fiscalización ocurre cuando el contribuyente no declara estando obligado a hacerlo, si el contribuyente declara un tributo inferior al que corresponda, o si el contribuyente simplemente no paga el tributo. Dentro de los medios de fiscalización en general, ¿verdad?
la administración tributaria puede examinar y revisar las declaraciones de impuestos dentro de los plazos de prescripción, revisar ciertos documentos como balance, inventario, libro de contabilidad, registros auxiliares, puede también presenciar la confección o modificación de los inventarios, puede solicitar el levantamiento del secreto bancario en un sistema de autorizaciones previas, autorización del propio contribuyente o en su defecto de los tribunales tributarios y aduaneros. Puede también solicitar, digamos, que determinadas personas declaren bajo juramento y puede citar, puede tasar la base imponible con los antecedentes que obren en su poder, puede liquidar que el acto tributario definitivo y puede girar que es la orden de pago del tributo. Eso es lo que ocurre tradicionalmente. Pues bien, en que esta realidad, en cierto modo, en los últimos años se ha visto modificada a partir de la introducción de tecnologías de la información. Y para esto hay ciertas piezas claves. Y estas piezas claves son, o algunos medios relevantes para esta operación son 3, sin perjuicio de otro: el sitio personal del contribuyente, la carpeta tributaria electrónica y los expedientes electrónicos. El sitio personal es un medio electrónico, ¿verdad?, que está en el portal del Servicio de Impuestos Internos, que previa identificación le permite al contribuyente ingresar al sitio web de la autoridad tributaria a través de una conexión segura, con el objeto de comunicarse con éste, efectuar trámites o tomar conocimiento de las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos. La carpeta tributaria electrónica, por su parte, es una carpeta que se aloja dentro del sitio personal del contribuyente, es decir, dentro del portal de la administración tributaria, ¿verdad?, que contiene una base de datos administrada por el Servicio de Impuestos Internos que recopila, integra y actualiza en conformidad a la ley la información relativa a la identidad tributaria del contribuyente y al ciclo de vida o al ciclo de existencia del mismo, que se inicia, como ya he señalado, con el trámite de iniciación de actividad y la obtención del RUT hasta el término de giro. También tenemos los expedientes electrónicos, y esta es una parte también del sitio personal del contribuyente, ¿verdad?, que contiene el registro electrónico de escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen, ¿verdad?, en todos los procedimientos administrativos relacionados con la fiscalización y actuaciones ante el Servicio de Impuestos Internos. Incluso a este respecto, el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de crear uno o más expedientes electrónicos dentro, digamos, de su portal. El servicio tiene la responsabilidad de velar por el almacenamiento, la integridad y la información que se contiene en el expediente electrónico. Puede incluir también este expediente electrónico, ¿verdad?, antecedentes de terceros, siempre, ¿verdad?, que sean públicos y en la medida que no se afecte el deber de reserva o secreto de la información tributaria, y salvo que el propio tercero o su representante autorice, digamos, la incorporación de estos documentos en los expedientes electrónicos. Aquí ahora vienen los límites, ¿verdad? Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos deben respetar la Ley de Protección de la Vida Privada y las normas legales relativas a la reserva y secreto de la información tributaria. A su vez, los antecedentes del expediente electrónico podrán ser acompañados en juicio, ¿verdad?, de forma digital, y tendrán el valor probatorio conforme a las reglas generales. Esto implica que tendrán el valor probatorio que establece la Ley 19.799, es decir, los documentos públicos, los instrumentos públicos otorgados en forma electrónica producirán los mismos efectos que un documento por escrito, y establece la misma normativa que respecto de los documentos, los instrumentos públicos, ¿verdad?, deberán ser otorgados a través de firma electrónica avanzada, y
Cuando se otorguen de esta forma, producirán en juicio o tendrán valor de plena prueba. En cambio, los instrumentos privados, ¿verdad?, pueden ser otorgados mediante firma electrónica simple o mediante firma electrónica avanzada. Si son otorgados mediante firma electrónica avanzada, tendrán en el juicio valor o harán también en juicio plena prueba. Otra pieza relevante en esta fiscalización electrónica o informática son la contabilidad a través de aplicaciones informáticas o sistemas tecnológicos. Todavía, digamos, alternativamente se puede llevar la contabilidad en forma tradicional, ¿verdad?, a través de libros y con anotaciones manuales, pero el Código Tributario autoriza o faculta al Servicio de Impuestos Internos para que este organismo autoriza a su vez la sustitución de los libros de contabilidad y sus registros auxiliares por hojas sueltas, escritas a mano en otra forma, o por aplicaciones informáticas o sistemas tecnológicos, consultando las garantías necesarias para el resguardo del interés fiscal. Cuando el contribuyente opte por llevar sus libros, ¿verdad?, en forma a través de las aplicaciones informáticas o sistemas tecnológicos, su examen y fiscalización deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 60 bis del Código Tributario. ¿Qué es lo que establece esta norma? Y aquí entramos de lleno, digamos, a lo que es la fiscalidad informática, la fiscalización informática, perdón. El servicio podrá realizar exámenes, ¿verdad?, accediendo directamente a los sistemas tecnológicos de contabilidad. Podrá ejercer también esta facultad con el objeto de verificar su correcto funcionamiento, a fin de evitar la manipulación y destrucción de datos necesarios para comprobar la correcta determinación de las bases imponibles, rebajas, créditos o impuestos. En cualquier caso, el Servicio de Impuestos Internos debe notificar al contribuyente específicamente los periodos que va a examinar, digamos, por esta vía. El servicio, además, está facultado para solicitar los perfiles de acceso o privilegios necesarios para acceder o conectarse a estos sistemas informáticos o tecnológicos de contabilidad, ¿verdad? Pudiendo el fiscalizador examinar la información, realizar validaciones y ejecutar cualquier otra operación lógica o aritmética, todo esto, digamos, dentro del propio sistema informático o tecnológico de información. Si se entraba o se interfiere en esta fiscalización informática por parte del contribuyente o su representante, el Servicio de Impuestos Internos deberá emitir una resolución fundada con los antecedentes que obren en su poder y podrá declarar que la información requerida es sustancial y pertinente para la fiscalización. De forma, y a partir de esta resolución, que el contribuyente no pueda hacer valer estos antecedentes en un eventual juicio, en un eventual proceso de reclamación tributaria posterior, es decir, una suerte de discovery, una sanción tributaria al contribuyente que no permite o que interfiere o que entraba esta fiscalización informática. Los resultados de esta fiscalización informática, ¿verdad?, constarán en un informe foliado firmado por los fiscalizadores. Se entregará al contribuyente un acta detallada de la información accedida y copiada, ¿verdad? La información obtenida, y aquí vienen los límites, ¿verdad?, será desechada al término de la revisión, de la fiscalización, debiendo notificarse esta circunstancia al contribuyente. Es decir, el contribuyente tendrá que ser notificado al término de la fiscalización electrónica o al término de la revisión de esta información a la cual accedió la administración tributaria, de que la misma ha sido desechada. El resultado de esta fiscalización informática se notificará solo en la forma de citación, liquidación, giros o resolución según corresponda. Es decir, además del acta que recibe el contribuyente, ¿verdad?, si de esta fiscalización informática resultan diferencias impositivas,
solo se van a materializar a través de la citación, que es un acto de trámite, ¿verdad? En virtud de la cual el Servicio de Impuestos Internos le dice al contribuyente, mire, presente su declaración de impuestos, si no la ha presentado, compleméntela o rectifíquela, ¿verdad? O a través de una liquidación, que es el acto tributario terminal, definitivo, o a través de un giro o una resolución. No hay ningún otro documento, ¿verdad?, a través del cual se dé cuenta del resultado propiamente tal de la fiscalización electrónica o informática. Se excluye, y aquí hay otro, aquí vienen otros límites, ¿verdad? Se aplica el deber de secreto tributario respecto a los funcionarios participantes en la fiscalización electrónica, como también respecto de aquellos que accedieron a la información recopilada y que la procesen o administren. Se excluye de esta fiscalización la información sujeta a secreto comercial o empresarial, y otro límite, ¿verdad?, es que la fiscalización informática no podrá afectar el normal desarrollo de las operaciones del contribuyente. Junto con esto, y no obstante haber otras, ¿verdad?, también les quiero mencionar lo que dispone el artículo 60 ter del Código Tributario, norma que faculta al Servicio de Impuestos Internos para autorizar o exigir la utilización de sistemas tecnológicos de información que permitan el debido control tributario de ciertos sectores o contribuyentes o actividades específicas, tales como sellos digitales o identificaciones impresas. Cuando el Servicio de Impuestos Internos obliga, ¿verdad?, exige la utilización de estos sistemas tecnológicos, los contribuyentes tienen un plazo de 6 meses para implementarlo, ¿verdad?, tipificándose una infracción para el caso de incumplimiento de este deber. El siguiente tópico que voy a abordar dice relación con las notificaciones electrónicas. En general, en este ámbito se utilizan todas las notificaciones empleadas en el derecho común, ¿verdad? Algunas están expresamente señaladas en el Código Tributario. La regla general a este respecto la establece el artículo 11, ¿verdad? Estableciendo que las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos se notificarán personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo que una disposición expresa ordene otra forma de notificación o que el interesado, el contribuyente, solicite ser notificado por correo electrónico u otro medio electrónico establecido por la ley. En todos los casos, salvo naturalmente en el caso de notificación por correo electrónico, el Servicio de Impuestos Internos deberá enviar copia de la notificación al correo electrónico del contribuyente, ¿verdad? Es solo un aviso y no una notificación. Por lo tanto, si el Servicio de Impuestos Internos opta por notificar personalmente, por cédula, por carta certificada o a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad?, va a tener que enviar adicionalmente por correo electrónico una copia íntegra de la notificación al correo electrónico del contribuyente. En términos sistémicos o en términos estructurales, como ustedes pueden ver, digamos, en esta lámina, los tipos de notificaciones reconocidas en el Código Tributario chileno está la notificación personal, la notificación por cédula, la notificación por carta certificada, la notificación por correo electrónico, la notificación a través del sitio personal del contribuyente al cual ya hice mención, la notificación por la página web del Servicio de Impuestos Internos, la notificación por aviso en extracto en el Diario Oficial, la notificación por aviso fiscal, por aviso postal simple en el caso de las resoluciones que modifiquen el avalúo fiscal para los efectos del impuesto territorial, la notificación tácita y la notificación electrónica en el procedimiento general de reclamaciones, que el procedimiento a través, digamos, de que se impugnan la mayoría o los actos más importantes emanados de la administración tributaria. Una breve referencia tan solo a los mecanismos de emplazamiento, a los medios de emplazamiento electrónicos. Tenemos primero la notificación por correo electrónico, opera a solicitud del contribuyente y se dirige al correo electrónico que él mismo señale, debe mantenerlo actualizado.
La solicitud afectará a todas las notificaciones que en lo sucesivo practique el Servicio de Impuestos Internos, salvo el aviso postal simple, que ya dije que se notifica, digamos, a través de ese medio las modificaciones de los avalúos fiscal. Por lo tanto, la decisión del contribuyente es relevante. En el momento que solicite y acepte la notificación por correo electrónico, todas las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos en lo sucesivo se notificarán por esta vía. Se entiende efectuada la notificación en la fecha de envío del correo electrónico certificada por un ministro de fe, con la firma electrónica correspondiente. En cuanto al contenido, la notificación electrónica va a contener, digamos, una transcripción íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. Si el correo electrónico no llega por causa ajena al Servicio de Impuestos Internos, es válida la notificación, es decir, no hay nulidad. Aquí, sin lugar a duda, que hay un aspecto problemático porque simplemente puede generar en algún momento, digamos, la indefensión del contribuyente cuando por alguna falla del sistema, por ejemplo, no llegue el correo electrónico correspondiente. En cualquier caso, y aquí un dato importante, un límite, ¿verdad?, junto con el necesario consentimiento del contribuyente o una manifestación de la misma, es que esta notificación por correo electrónico es revocable en cualquier momento, siempre que al momento que el contribuyente deje sin efecto la notificación por correo electrónico, señale un domicilio para los efectos de las notificaciones posteriores, las cuales se realizarán a través de los demás medios que contempla el Código Tributario. Tenemos como una segunda modalidad de notificación electrónica la notificación mediante la publicación en el sitio personal del contribuyente. Como ya señalé, el sitio personal del contribuyente es una aplicación dentro del sitio web del Servicio de Impuestos Internos, al cual se accede con el número de identidad y con la clave única. Es una notificación excepcional, solo en los casos expresamente señalados en la ley y cuando se trate de disposiciones o resoluciones de carácter general, requiere autorización expresa del contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos debe adoptar las medidas para que la aceptación de esta forma de notificación sea aceptada. Es revocable también como en el caso anterior y en cuanto al contenido también, ¿verdad?, debe contener una transcripción de la diligencia o actuación del Servicio de Impuestos Internos, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia. Es importante respecto de este medio de emplazamiento electrónico hacer presente que la mera falta de ingreso del contribuyente a su sitio personal no afectará la validez de la notificación. Por lo tanto, y es importante subrayarlo, si el contribuyente acepta esta forma de notificación mediante publicación en el sitio personal del contribuyente, ¿verdad?, tendrá que, a partir de ese momento, diría casi a diario, revisar o ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos y revisar su sitio personal y el portal correspondiente. Y por último, en cuanto a las notificaciones, por lo menos en el ámbito administrativo, tenemos la notificación en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Esta forma de notificación es supletoria, se produce cuando se han agotado sin éxito 2 intentos de notificación, ¿verdad?, entre las cuales medie un plazo de 15 días por alguna de las demás formas de notificación que contempla el Código Tributario y el contribuyente se mantiene inconcurrente o no ha habido en una misma fiscalización. Tiene que cumplirse con este requisito de tratarse de una misma fiscalización. En cuanto a la fecha de la notificación, esta se entiende practicada el día de su incorporación en el sitio personal del contribuyente en la página web del Servicio de Impuestos Internos. El ministro de Fe debe certificar los 2 intentos fallidos de notificación entre los cuales debe mediar este plazo de 15 días. Y en cuanto al contenido de esta notificación a través de la página web de la Administración Tributaria, debe estar foliado, debe contener una imagen digital de la notificación y del acto administrativo, fecha y nombre del funcionario, con firma electrónica avanzada del ministro de Fe y de la unidad del Servicio de Impuestos Internos que está efectuando la notificación.
Adicionalmente, y como garantía, ¿verdad?, o como resguardo, protección de esta forma de notificación, el Código Tributario obliga al jefe de la Oficina del Servicio de Impuestos Internos que esté conociendo del procedimiento de fiscalización, dictar una resolución que contendrá un resumen de la actuación, ordenando su publicación en extracto en un diario de circulación nacional y por escrito. Por lo tanto, en este caso no podría ser un diario electrónico, aun cuando sea de circulación nacional. En cuanto a las notificaciones en el ámbito de los procesos tributarios, es decir, donde en primera instancia tenemos la competencia de los tribunales tributarios y aduaneros, podemos decir que la regla general es la notificación a través de medios electrónicos, la notificación electrónica. Y en este sentido, las notificaciones, ¿verdad?, se practican a través de el sitio web o el sitio en internet del tribunal, de los tribunales tributarios y aduaneros, y las partes van a tomar conocimiento entrando a ese sitio web. Se deja constancia de la publicación y su fecha en el expediente electrónico y en el sitio en internet, y los errores u omisiones no invalidan la notificación. Las partes al inicio del procedimiento podrán solicitar que se les envíe un correo electrónico, señalando un correo electrónico para dichos efectos, ¿verdad? Pero la falta de aviso no invalida las notificaciones, es decir, podríamos decir que simplemente este es un aviso de cortesía, lo cual también podría ser criticable en el sentido de generar cierta indefensión en el caso de que por cualquier circunstancia el correo electrónico no llegue. Aquí otro dato importante, y con esto ya termino respecto a las notificaciones, que yo me atrevería a decir que las resoluciones más importantes en el procedimiento general de reclamación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 131 bis, ¿verdad?, se notifican por carta certificada. Por lo tanto, siendo la regla general la notificación electrónica a través del portal del Tribunal Tributario y Aduanero, las notificaciones más relevantes, sin perjuicio de notificarse electrónicamente o en la página web del Tribunal Tributario y Aduanero, se notifican por carta certificada. ¿Cuáles son estas resoluciones que yo considero las más importantes? La notificación al reclamante de la sentencia definitiva, la notificación al reclamante de la resolución que recibe la causa prueba, la notificación al reclamante de las resoluciones que declaren admisible el reclamo, pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, y las notificaciones dirigidas a terceros ajenos al juicio. En estos casos, es decir, para los efectos de la notificación por carta certificada, las partes en la primera actuación tendrán que designar un domicilio dentro del radio urbano de la competencia del tribunal, y si no cumplen con esta designación, ¿verdad?, se les dará un plazo de 5 días para corregir o complementar la situación, y si no lo hacen, las notificaciones, ¿verdad?, serán por internet. Elvira, no sé cómo estamos de tiempo, me falta solo el tema relativo a recursos electrónicos. No puedes continuar, Sergio. De acuerdo, muchas gracias. Un último tópico que me gustaría abordar dice relación con los medios de impugnación, con los recursos electrónicos, que aquí voy a distinguir, voy a hacer un breve repaso respecto a los recursos administrativos y los recursos jurisdiccionales. Dentro del ámbito administrativo tenemos el recurso de reposición, ¿verdad? Todos los recursos administrativos son voluntarios y por lo tanto me puedo dirigir directamente, digamos, a través, ejerciendo el recurso jurisdiccional que se denomina en nuestro caso reclamación tributaria. El recurso de reposición procede en contra de los mismos actos de la administración que puedo reclamar jurisdiccionalmente, y si ustedes se fijan, no voy a entrar en el detalle, ¿verdad? Lo podemos ver luego, se puede interponer en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos y tramitarse también a través de ese sitio web.
Tenemos luego el recurso jerárquico que se interpone, ¿verdad?, exclusivamente en contra de lo resuelto en el recurso de administración voluntaria al cual me refería anteriormente, y solo podrá fundarse la existencia de un vicio o error de derecho al aplicar las normas o instrucciones impartidas por el director nacional o de las leyes cuando el vicio o error incida sustancialmente en la decisión recurrida. En cuanto a la tramitación, ustedes podrán observar aquí también que el recurso se inicia con la presentación por el contribuyente a través de medios electrónicos que el Servicio de Impuestos Internos determine, ¿verdad? O materialmente ante el director. Se debe buscar con preferencia la aplicación informática dispuesta al efecto, ubicada en los servicios online del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, en todos estos casos, si bien se puede presentar interponer los recursos de forma tradicional, es decir, por escrito y directamente, digamos, en la sede de la administración tributaria, ¿verdad? Se está dando preferencia a la interposición y a la tramitación de los tributos a través de la página web del portal de la administración tributaria, donde a través de un formulario digital uno completa toda la información y puede cargar incluso documentos en formato PDF. Otro tanto ocurre con la revisión administrativa de los actos de fiscalización, que podríamos decir que una suerte de recurso de reposición que no tiene un plazo de interposición y que de alguna manera permite corregir los vicios o errores manifiestos cuando, por ejemplo, han transcurrido los plazos para interponer el recurso de reposición o la reclamación tributaria. En este caso, si ustedes también, aquí como destaco, digamos, el procedimiento debe ser llevado en un expediente electrónico, sin perjuicio que también podría llevarse en forma material, pero se está privilegiando, digamos, la tramitación electrónica. Tenemos por último dentro de los recursos administrativos el recurso de resguardo por vulneración de derechos, ¿verdad? Es un recurso administrativo voluntario, reciente, se introdujo en febrero del año 2020, que pueden presentar los contribuyentes cuando consideren vulnerados sus derechos, ¿verdad? Lo enumerado en el artículo 8 bis del Código Tributario, ¿verdad? Contra actos u omisiones del Servicio de Impuestos Internos que vulneren esos derechos. Nuevamente, en cuanto al procedimiento, deberá ser llevado un expediente electrónico, deberán recibirse todos los antecedentes y darse audiencia al contribuyente. Los antecedentes y actuaciones ingresarán en un expediente electrónico al que podrá ingresar el contribuyente a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos. Por último, en cuanto al procedimiento general de reclamaciones, que como decía es el procedimiento jurisdiccional, y en cuanto a la reclamación tributaria, que es el recurso jurisdiccional que puede interponer los contribuyentes contra las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, en particular las liquidaciones, los giros, las resoluciones que incidan en el pago del impuesto, ¿verdad? Siempre que el reclamante tenga un interés actual comprometido y dentro del plazo 90 días contado desde la notificación del acto que se impugna, ¿verdad? Podrá también tramitarse bajo la forma tradicional en papel y en forma presencial o a través o en forma digital. Así lo dispone el artículo 130 del Código Tributario, en el sentido de que las partes pueden hacer presentaciones al Tribunal Tributario y Aduanero, ¿verdad? Por medio digital o electrónico, cargando sus escritos, ¿verdad? Y documentos a través del sitio de internet a través del portal, el sitio en internet del Tribunal Tributario y Aduanero, www.tta.cl. Eso es lo que les quería mostrar. Tal vez si hay un poco más de tiempo les puedo mostrar precisamente cuál es la tramitación electrónica de las causas en la oficina virtual de los tribunales tributarios y aduaneros, donde a partir del ingreso de la clave única, ¿verdad? Se puede acceder, ingresar
se efectúan las notificaciones, se pueden ingresar escritos, se pueden interponer recursos, se pueden obtener copias también de los antecedentes, tiene un sistema de semáforos con 4 colores que son indicativos del estado de tramitación. Si ha sido enviado, aparece con color verde; si ha sido recibido por el Tribunal Tributario y Aduanero, pero observado, de color naranja; si ha sido recibido por el Tribunal Tributario y Aduanero sin observaciones, color verde; y si ha sido definitivamente rechazado, el color rojo. También el sistema contempla, para los efectos de los fallos informáticos, un certificado que da cuenta efectivamente de los fallos, y el cual sirve naturalmente a las partes para justificar la imposibilidad de poder haber cargado la documentación correspondiente por un fallo del sistema. Reitero el agradecimiento por la invitación y quedo atento a cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias, Sergio. Excelente exposición, muy completa, y nos da muchas ideas de lo que representa realmente una fiscalidad electrónica. Sí veo que, bueno, definitivamente hay una sustitución prácticamente total del uso del papel, y ciertamente en lo que respecta a los procedimientos internos del contribuyente, pareciera que la administración tributaria se convierte en un departamento más dentro de la gestión de los tributos de los contribuyentes, porque toda mi información contable va a estar allí a plena disposición de la administración tributaria para toda la gestión de verificación y control y eventuales fiscalización de las actividades de los contribuyentes. Por aquí veo que tenemos varias preguntas. Vamos a abrir el chat. Para proceder por aquí, Natalie, que presumo es Natalie Rodríguez, nos dice lo siguiente: buenos días, excelente presentación, muchas gracias. En cuanto a las notificaciones electrónicas, en España, por ejemplo, hay una sede electrónica que funciona con clave y PIN, y me suena parecido al sitio personal del contribuyente. Pero la duda que me surge es que entiendo en Chile no pueden acceder a ella todos los ciudadanos, sino en los casos previstos por la ley. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? No, como di. ¿Sí me escuchan? Sí, creo que sí. Sí. A ver, voy a colocar el portal de la administración. Se ve, ¿verdad? El portal de la Administración Tributaria Sí. Chilena. Sí. Pues bien, aquí, si ustedes ven, hay una pestaña que dice servicios online. Si uno le da acá, encuentra una serie de trámites y otra, entre los cuales, digamos, las notificaciones. Dicha sea de paso, y aprovecho de complementarlo, a partir de la página del servicio uno puede bajar todas las aplicaciones para los móviles o celulares. Está la aplicación para las boletas, para la verificación de los códigos fiscales, para la propuesta de declaración del IVA, la facturación electrónica, la cédula RUT electrónica, la declaración de renta de personas electrónicas también electrónica, la boleta de honorario y las contribuciones, que es el impuesto territorial. Dentro de esto, uno puede acceder naturalmente a su sitio personal a través de una clave y el RUT, ¿verdad? Y se va a encontrar con su sitio personal, donde va a dar cuenta de las notificaciones, ¿verdad? Electrónicas, y las notificaciones en distintas modalidades. No se olviden que, de acuerdo a lo que dije, que incluso cuando el Servicio de Impuestos Internos notifica personalmente por cédula o por carta certificada o por cualquier otro medio que contempla el código tributario, salvo el aviso postal simple, tendrá que enviar un correo electrónico, y de ese correo electrónico y de la notificación propiamente tal se dará cuenta o quedará registro en forma cronológico en el sitio personal del contribuyente al cual se accede a través de esta
de esta clave única tributaria. En cuanto a la pregunta más concreta que realizaba, naturalmente que, como ya señalé, la notificación electrónica es voluntaria, es decir, tiene que ser aceptada por el contribuyente. Y naturalmente que cualquier contribuyente que acepte y que esté y que tenga conexión a Internet podrá acceder, digamos, al portal y podrá ser notificado por esta vía. Es decir, incluso más, para que opere la notificación electrónica, yo diría que basta con que una persona acepte esta forma de emplazamiento y tenga un correo electrónico. Y por lo tanto, no sé si respondo la pregunta que se estaba formulando. No hay otra exigencia, digamos, informática o telemática para que opere esta forma de notificación a través del correo electrónico. Ok, por aquí Manuel Iturbe, vicepresidente de la ABDT, te agradece inmensamente la excelente exposición y bueno, lo cual evidencia que nosotros estamos en la edad de piedra en esta materia. Y adicionalmente tiene una pregunta. ¿Qué tanta regulación o requisitos exige la legislación chilena para la emisión de facturas, boletas, notas, etcétera, electrónicas? Aquí en Venezuela, los requisitos son exagerados y su incumplimiento genera sanción. Gracias y felicitaciones por tu exposición. No, muchas gracias a ustedes por la atención y por la invitación. La regulación, sí, también yo diría que es bastante densa, pero yo creo que también la autoridad tributaria chilena ha entendido, digamos, de que tiene que ir concientizando, digamos, e ir formando a los contribuyentes en torno a esto. Entonces, creo que ha desarrollado razonablemente, digamos, una labor de educación tributaria, y este proceso se ha ido realizando paulatinamente a través y también, digamos, ha facilitado, yo creo que muchísimo esto, la posibilidad, como mencioné, de que toda la emisión de la documentación tributaria se pueda realizar a través de el portal del Servicio de Impuestos Internos, a través de un sistema gratuito proporcionado por él. Y por lo mismo, ¿verdad? Como si ustedes pueden ver acá, en cada uno por ejemplo, en la boleta electrónica, ustedes podrán ver el sistema, la boleta electrónica de mercado, ¿verdad? Podrán declarar a través de un modelo. Hay un portal para esto, donde a través de videos y otros documentos permite, y en forma bastante simple, ¿verdad?, ir resolviendo las dudas e ir, digamos, incentivando esto a través, digamos, de forma bastante amigable. Hay guías de paso a paso, se responden preguntas frecuentes, la normativa relacionada, la autorización de los proveedores, la información técnica, los procedimientos para eximirse de la estadística, etcétera. Como yo les decía o les mencionaba, ustedes pueden ver acá que los contribuyentes usuarios de boleta electrónica por sistema, ¿verdad? Un 21% a marzo del 2021 ha utilizado el sistema de mercado y un 81% el sistema gratuito. Y adicionalmente un sistema, como mencioné anteriormente, que permite corregir los errores, y por lo tanto yo creo que de alguna manera también se acepta que hay una fase de cometer errores, y que estos errores se pueden corregir y se establecen, digamos, los mecanismos para que ello pueda materializarse. Con relación a esto que estás diciendo, Sergio, antes de continuar con las preguntas, ¿existe entonces en esta plataforma la suficiente flexibilidad para que los contribuyentes puedan actuar de cara a la administración tributaria? Me refiero concretamente a que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a veces tenemos limitaciones de la plataforma del CENIAT, por ejemplo, donde puedo ponerles un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo el caso de un contribuyente o de una persona natural, mejor dicho, venezolana, que es residente fiscal en otro país, y yo tengo un registro de información fiscal aquí en Venezuela y yo quiero cambiar
mi domicilio fiscal, porque ya yo no soy contribuyente en Venezuela, sino en otro país, el sistema de señal no me permite hacer esa modificación. Lo cual pareciera absurdo porque está basado en nacionalidad y no domicilio, cuando el régimen fiscal está basado en el domicilio, o residencia fiscal, mejor dicho, de los contribuyentes. Entonces, estos son trabas que a veces se presentan en la práctica dentro de este sistema nuestro bastante arcaico, pero quisiera preguntarte si el sistema de ustedes es lo suficientemente flexible para solventar dificultades como esta que te pongo como un ejemplo concreto. Sí, como no sé si acá se ve, si dentro de los servicios online está la actualización, la posibilidad de actualizar la información y dentro de la misma actualizar el domicilio. Ok. Nuevamente a través del ingreso de la clave única y del el documento, el número del documento de identidad. Y yo diría que buena parte de los trámites hoy por hoy pueden hacerse a través de la plataforma. Con esto no quiero decir, digamos, que sea infalible, que no hayan fallos informáticos, que lo habrá. Hoy por hoy, por ejemplo, se han reportado durante este mes, que es un mes tremendamente sensible para la operación renta, algunos fallos, pero porque el sistema, este portal del Servicio de Impuestos Internos está tan bien valorado dentro de los servicios públicos que se le han ido adicionando algunas facultades y la prestación de algunos servicios que no son necesariamente tributarios. Si yo vuelvo atrás, les voy a graficar esto. Por ejemplo, si ustedes se fijan, hoy por hoy, en un contexto de pandemia, podrán encontrar que hay 3 accesos, cuando tradicionalmente debiese ser uno, que es el que está acá. ¿Y por qué hay 3 accesos? Porque la página del Servicio de Impuestos Internos está sirviendo también, dada la capacidad y la información que tiene, para tramitar y materializar el pago de ciertos bonos clase media y cierto otro ingreso como el ingreso familiar de emergencia. Bien. Aquí los amigos Ana Ávila y Héctor Orochena coinciden en una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la factura y la boleta electrónica? Y Ana adicionalmente pregunta, ¿a qué te refieres con la liquidación de la factura electrónica? Sí, 3 cosas. La factura, nosotros tenemos un sistema de IVA que opera sobre la base de impuesto contra impuesto. Es decir, IVA crédito fiscal versus IVA débito fiscal, que se compensan y se neutralizan, ¿verdad?, en todas las fases del proceso de producción y comercialización de un bien o servicio, salvo quien está al final de la cadena, que es el consumidor final. El consumidor final no aprovecha el crédito, por lo tanto no realiza este juego compensatorio, y el consumidor final es el que recibe una boleta de venta y servicios. A diferencia de todos los demás sujetos que intervienen en la cadena, que van a recibir, digamos, una factura, porque la factura es igual a crédito fiscal. Y la factura, el IVA que está en la factura de compra, ¿verdad?, da cuenta del IVA crédito fiscal, y la sumatoria de las facturas por las adquisiciones, ¿verdad?, se va a contrastar con el débito fiscal, y eso va a determinar, digamos, el IVA que va a tener que declarar el contribuyente de derecho, como digo, salvo el contribuyente final, que es el que soporta financieramente el IVA y es el único que va a recibir, ¿verdad?, como documento de respaldo de esta operación, la boleta de ventas y servicios. ¿No? Creo que de esa forma respondo a la primera pregunta. Y en cuanto a la liquidación factura, es el documento, la liquidación factura electrónica es el documento que sirve como respaldo para materializar las ventas por consignación. Ustedes saben, digamos, que ahí hay un mandante y un comisionista, y por lo tanto el documento a través del cual se liquida, ¿verdad?, la comisión y la venta por consignación, en que se traduce esta operación, es este documento, liquidación factura electrónica. Excelente. Muchas gracias, Sergio. Por aquí, Juan Corodi, también miembro del Consejo Directivo de la ABET, dice: muchas gracias por la excelente y clara exposición.
una pregunta. Los documentos electrónicos que emanan de la administración tributaria de los que ha hecho referencia, boleta, guías, notificaciones, ha dicho que tienen el mismo valor en juicio que el de los documentos públicos. ¿Admiten prueba en contrario o se pueden tachar o anular? ¿Cuál es la experiencia forense allá en Chile? O sea, si están emitidos en la forma que señalé, es decir, con firma electrónica avanzada, producen plena prueba. Y solo naturalmente podrán ser tachados en la medida, digamos, que se trate de instrumentos privados, entiendo yo, y que sean emitidos por firma electrónica simple. Cuando hablamos de firma electrónica avanzada, significa que además de la firma electrónica va con la certificación de autenticidad de una empresa, digamos, especialista y validada por el Servicio de Impuestos Internos en torno a estas materias. Excelente. Ana Ávila nuevamente nos pregunta, ¿qué tanto se ha incrementado la recaudación con la implementación de la fiscalización electrónica? Si se tiene conocimiento, ¿qué tan representativos son los costos en tecnología para la administración tributaria y para los contribuyentes para mantener acceso a tantos años de data y con tanto detalle operacional durante los años no prescritos? A ver, en cuanto a la recaudación no tengo el dato, pero efectivamente una de las apuestas que está haciendo, digamos, el Estado de Chile y la administración tributaria, especialmente a partir de la masificación, y yo diría de la desaparición del papel, es que especialmente a partir del tema de la obligatoriedad de la emisión de las boletas electrónicas, boletas de servicio, porque la factura ya la teníamos hace algún rato, algún tiempo, pero la boleta electrónica hasta marzo de este año, en buena parte de los casos todavía seguía siendo en papel. Y ahí había un poco la sospecha de que ¿verdad? No se estaba cumpliendo del todo con las obligaciones tributarias y probablemente a partir del próximo año, los próximos meses, ya tendremos datos de cómo este sistema de boleta electrónica de ventas y servicios ha incidido en una mayor recaudación. En cualquier caso, quisiera agregar como dato que el IVA es el impuesto que más recauda en Chile y por lo tanto es tremendamente sensible y se lo cuida, digamos, más que cualquier otro tributo. Y se estima que más o menos la evasión estaba del orden del 20% y naturalmente que con todos estos documentos electrónicos se pretende que esa cifra disminuya y yo creo que probablemente va a ocurrir porque si ustedes ven casi en el acto las operaciones o la información respecto a las operaciones le está llegando a la autoridad tributaria. Y adicionalmente, mes a mes, tienen que enviar este registro de las compras y ventas y el libro de compra y venta electrónicos, por lo tanto, sin lugar a duda que eso va a facilitar la fiscalización de la administración tributaria. Y la segunda pregunta, se me fue la segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta era los costos de la tecnología, o sea, para mantener el acceso a tantos años de data para todos los periodos prescritos. ¿Cuán robusto es el sistema para eso, no? Yo entiendo, el sistema es bastante robusto. Yo en tono un poco jocoso, el sistema del Servicio de Impuestos Internos la plataforma se llama Zeus. Y ustedes podrán hacerse una idea, digamos, por qué el nombre, probablemente una de las bases de datos más poderosas. Entiendo que ha sido destacada también a nivel latinoamericano. Y como ya también señalé, toda esta implementación se facilita sobremanera a partir del desarrollo y del estado, digamos, de las plataformas de información en el país. Es decir, fíjense ustedes un dato no relevante y habrá que ver cuál será el comportamiento, pero a mí me sorprende que, por ejemplo, el año pasado cerca de 80.000 declaraciones de impuestos a la renta se hicieron a través del teléfono celular. Y eso porque, claro, la administración tributaria es consciente que, como dije, hay
se dice en promedio, digamos, que hay 2 celulares por cada habitante en este país, y por lo tanto todo eso facilita la gestión y da cuenta también que aquellos casos que son excepcionales o que se asumen que no se va a poder implementar estas tecnologías son más bien residuales. Y sin lugar a dudas que esto supone una carga adicional para el contribuyente, porque creo que lo comenté al principio, todo esto le facilita la vida una enormidad a la administración tributaria, pero le traslada una carga importante, ¿verdad?, a los contribuyentes, los cuales o lo hacen personalmente o contratan o van a tener que contratar un contador o van a tener que contratar directamente un software privado para que realice todas estas operaciones. Ahora, de alguna manera, esto se ha compensado, y creo que es un dato relevante, con esta opción de utilizar el sistema gratuito que ofrece el Servicio de Impuestos Internos, que es completamente gratuito, y muestra de ello, yo creo, es que un 79%, por lo menos hasta marzo de este año, se ha inclinado por la aplicación gratuita. Gracias, Sergio. Complementando esta pregunta, nos preguntan por acá, ¿cuál es el perfil de los funcionarios, el perfil técnico de los funcionarios? ¿Cuán capacitados están para realizar estas fiscalizaciones electrónicas? Bueno, diría que hay de todo, pero también hay unidades especializadas dentro del servicio que están especializadas, digamos, en este tema de los servicios online que se ofrecen a los contribuyentes. Y por lo tanto yo diría, por ejemplo, durante este contexto de pandemia, he tenido noticias que, por ejemplo, las fiscalizaciones se están realizando vía telemática, por lo tanto, por una o otra causa, la verdad es que los funcionarios también han tenido que ir incorporando las tecnologías. Entiendo que se los está capacitando y que tienen, digamos, los recursos también informáticos para realizar de buena manera esta gestión. Y yo creo, en términos generales, por lo que uno visualiza, escucha, ¿verdad?, que la valoración es bastante positiva, Muy salvo bien, naturalmente casos excelente. excepcionales. Claro, y bueno, el acceso a toda la información de los contribuyentes pues requiere de una altísima probidad en el desempeño. Por Sí, aquí, en ese sentido, sí, Elvira, también quisiera destacar que por lo menos también, digamos, la autoridad tributaria chilena, más allá de situaciones puntuales que, por ejemplo, de causas asociadas a temas políticos, pero en general, ¿verdad? La ciudadanía tiene una muy buena valoración, y en cuanto, por ejemplo, al respeto por el deber de reserva o secreto, la verdad es que no se conocen fisuras hasta este momento, lo cual eso qué transmite bien, también, digamos, una idea de confianza bastante importante. claro. Ahora sí se han dado históricamente algunas prácticas que pudieran ser un poco cuestionables. Por ejemplo, durante los años 2000 y 2010, la Administración Tributaria chilena, junto con la Tesorería General de la República, suscribieron convenios con empresas de procesamiento de datos, donde había un intercambio recíproco de información relativa, en el caso de la Administración Tributaria, relativo al comportamiento de los contribuyentes. Estas empresas eran en algunos casos multinacionales como Equifax, y Equifax, y lo que hacen ellos es comercializar esta información a través de boletines comerciales. La verdad es que muchos contribuyentes solo se enteraban de esto cuando iban a requerir el documento de boletín comercial, y se sorprendían porque primera noticia que tenían de esta circunstancia. Eso derivó en una serie de recursos de protección ante los tribunales, ante las Cortes de Apelaciones chilenas, las cuales diría que casi en el 100% le dieron la razón a los contribuyentes. Y lo que era realmente lo que llamaba la atención es que estos convenios se habían suscrito por la autoridad tributaria sin que tuvieran una norma legal expresa que lo habilitara para suscribirlo. Y un poco en la defensa de los mismos,
se dijo que era un poco ejercicio de las potestades implícitas, lo cual es tremendamente reprochable. Por suerte, esa práctica desapareció en el año 2010, donde fueron declarados, digamos, ilegales estos convenios a partir de la institucionalidad que se incorporó por aquella fecha del Consejo para la Defensa de la Transparencia, ¿verdad? Que es un organismo que vela por la transparencia de los organismos públicos, especialmente en la entrega de la información con los límites correspondientes. Por aquí el amigo Benjamín Lea, siempre consecuente con los eventos de la ABDT, pregunta si puede ser tan amable de explicar cómo es el manejo del recurso amparo tributario y si se da una suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo de la administración tributaria. A ver, el denominado amparo tributario, a ver, nosotros quisiera decir que se incorporó en el Código Tributario hace algunos años atrás un listado de derechos del contribuyente en el artículo 8 bis del Código Tributario. Primero fueron 12, en febrero del año pasado se agregaron algunos otros y hoy vamos en 19. En cualquier caso, señala el encabezado de la norma que sin perjuicio los derechos del contribuyente establecidos en la Constitución y por lo tanto no es un catálogo cerrado. Agrega este mismo artículo 8 bis que el contribuyente podrá interponer este recurso de vulneración por vulneración de derechos, es decir, en el caso de darse alguna acción o omisión de parte del Servicio de Impuestos Internos que vulnere los derechos del contribuyente, podrá interponerse este recurso administrativo ante ante el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Es un recurso administrativo voluntario porque el artículo 155 del Código Tributario contiene también, y esto ya venía desde hace algún tiempo, lo que se denomina el amparo tributario. Y el amparo tributario es una acción jurisdiccional que se interpone, ¿verdad?, ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Por lo tanto, ya pasamos de la sede administrativa a la sede jurisdiccional, también, digamos, invocando como causal la vulneración de los derechos del contribuyente o incluso algunas garantías constitucionales como el derecho a desarrollar, digamos, actividad económica, el derecho de propiedad, etcétera. En ese caso, ¿verdad? Naturalmente que siendo una acción cautelar, la interposición de ese recurso suspende o supone lo que aquí se denomina una orden a no innovar, es decir, suspende los efectos del acto u omisión arbitrario o ilegal y por lo tanto, digamos, se produce el efecto que nos preguntaba Benjamín. Muchas gracias. Eso sin perjuicio que incluso existe alternativamente la posibilidad, junto con este amparo tributario, ¿verdad?, ante el Tribunal Tributario y Aduanero, que es un tribunal especializado, de interponer un recurso de protección, ¿verdad?, ante las Cortes de Apelaciones, por vulneración de garantías constitucionales, o incluso el amparo económico si es que se está afectando alguna garantía económica con el actuar o alguna omisión de la administración tributaria. O sea, este recurso de protección parece asimilarse más a nuestro amparo constitucional. Exactamente. Por vulneración de derechos constitucionales del contribuyente. Por aquí nuestro amigo tributarista excelente Héctor Orochena, que no falla ninguna de las oportunidades en que la ABDT hace algún evento, pregunta lo siguiente: ¿cuál es la diferencia, si es que existe, en tu opinión, entre factura electrónica y factura digital? Yo entiendo que son cosas diferentes, pero en todo caso, queremos tu opinión al respecto por la experiencia chilena. Buena pregunta. Yo creo que no se ha discurrido mucho en torno a la diferencia. Yo diría que hasta se utilizan, digamos, como alternativas. De hecho, en la normativa se utiliza la
la expresión electrónica, se habla de documento electrónico y no, digamos, de documento digital. Más bien la parte digital tiene que ver con la forma en que se concreta, en que se materializa, digamos, el documento más allá, digamos, del medio a través del cual se produce. Ok. Por aquí nuestra amiga Carmen Rangel, que por cierto trabaja en la banca, hace una pregunta relacionada justamente en la conexión entre la banca y la administración tributaria en la experiencia chilena para el cruce de información en las declaraciones electrónicas. ¿Existe alguna conexión efectivamente que ustedes aprovechen dentro de lo que son los sistemas bancarios? Bueno, como decía yo, la mayoría de este, aparte, digamos, de los documentos tributarios electrónicos que mencioné, otra pieza importantísima en el funcionamiento de este sistema de fiscalidad electrónica o de relación tributaria electrónica o telemática es a través de la información que proveen terceros. Y eso, entre esos terceros, naturalmente, que se encuentran los bancos y las instituciones financieras. Y los bancos y las instituciones financieras, digamos, aparte de lo que dice relación con su propia situación tributaria, dado que administran bienes y valores de terceros contribuyentes, naturalmente que tienen que, es uno de estos terceros importantes que le provee información telemática electrónica al Servicio de Impuestos Internos. En esta línea, los bancos tienen la obligación de emitir certificados a través de declaraciones juradas electrónicas, por ejemplo, respecto de las inversiones, de los intereses, de los fondos mutuos y de otras operaciones que realizan sus clientes y que están reguladas legalmente. Pero adicionalmente, junto con esta información que es en línea, ¿verdad? De hecho, buena parte precisamente de la información que se nutre para la elaboración de la propuesta de la declaración de impuesto a la renta electrónica, los bancos y las instituciones financieras son uno de los terceros que aporta información relevante y todo esto, digamos, electrónicamente. Pero adicionalmente hay dos cuestiones que me gustaría mencionar. Una es nuestro sistema de levantamiento del secreto bancario, que dice relación sin lugar a duda con los bancos e instituciones financieras. Nosotros tenemos un sistema que que yo denomino de autorizaciones previas, porque la administración tributaria no tiene acceso directo. Es decir, frente a un requerimiento de la administración tributaria de información relativa a las cuentas corrientes, ¿verdad? De los clientes, frente a un requerimiento de la administración tributaria, el banco tiene que poner en conocimiento del cliente dicho requerimiento dentro de un plazo de 15 días para que éste se pronuncie si es que autoriza o no la entrega de la información. En cualquier caso, puede que el cliente haya autorizado en forma previa la entrega de esa información, ¿verdad? Autorización previa que en cualquier caso es revocable. Y si no existe esta autorización previa o si frente a la notificación del banco, del requerimiento de la autoridad tributaria, el contribuyente se opone, el banco no puede entregar la información. Y en ese caso, a la autoridad tributaria no le quedará otra alternativa que recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero y solicitar el levantamiento del secreto bancario. Una buena garantía para los contribuyentes, en mi opinión. Claro, y solo en el caso que el tribunal lo autorice, ¿verdad? Se levantará el secreto bancario, el banco tendrá la obligación de entregar la información y ahí vienen una serie también de garantías importantes porque una vez terminada la fiscalización correspondiente, la administración tributaria tiene la obligación de eliminar esa información y los funcionarios que tomaron conocimiento de la misma tienen la obligación de respetar el deber de secreto o reserva.
Y una última cuestión que me gustaría hacer mención a este respecto: se tramita hoy por hoy en el Congreso de Chile, se presentó hace poco tiempo una medida que está siendo discutida y que no deja de ser, o que ha levantado, digamos, algún nivel de polémica, que es la obligación de los bancos y las instituciones financieras de informar anualmente a la administración tributaria y también, digamos, por vía electrónica en muchos casos, los saldos de las cuentas corrientes de las personas cuando superen diaria, semanal o mensualmente, digamos, un cierto tope que establece la norma. Excelente. Por aquí, Nair Canelón te pregunta: buenos días, excelente. Durante el proceso de transición de factura como documento físico a la factura electrónica, ¿cuáles fueron los impedimentos, obstáculos o retos que afrontaron, si acaso se dieron? Sí, los retos, yo creo que, a ver, el proceso fue digeriéndose poco a poco porque fue progresivo, no obstante que en algún minuto se tuvo que prorrogar los plazos originariamente planteados, porque, por ejemplo, en principio el sistema, si mal no recuerdo, la idea era que comenzara a funcionar en el año 2018, ¿verdad? Completamente, y ha ocurrido recién ahora en marzo del año 2021. Eso probablemente da cuenta naturalmente de ciertos retos o de ciertas complicaciones que se fueron generando en el camino, y esas complicaciones yo creo que dicen relación con las distintas capacidades, las distintas dimensiones de los contribuyentes. Claro, los grandes contribuyentes con capacidad económica para tener una buena infraestructura informática para comprar o tener buenos sistemas, buenos asesores, probablemente esto fue relativamente rápido. Pero las pymes, y especialmente las pequeñas y los contribuyentes personas naturales, fue un poco más difícil irse adaptando a estas tecnologías, y naturalmente que ahí se fueron generando algunos retrasos y algunas cosas y algunos problemas que fueron postergando la puesta en marcha definitiva de esto. Y de alguna forma también, como lo reconoce hoy por hoy la norma, la ley del IVA, ¿verdad? Al establecer estas exenciones, es que si bien un 87% de la población de Chile vive en lugares urbanos, hay un porcentaje entre el 10 y el 13% que vive en lugares rurales, y no obstante, digamos, el avance sistemático, importante, progresivo de las tecnologías de la información, hay lugares donde las tecnologías no llegan, donde hay incluso problemas de conexión a energía eléctrica. Hay que considerar que Chile es un país, bueno, ustedes saben, un país con lugares recónditos y donde naturalmente cuesta que llegue la conexión y cuesta incluso que haya electricidad. Y por eso esos casos que todavía son, bueno, que aunque son menos, pero es una realidad con la cual se ha tenido que lidiar, y que incluso ha quedado hoy por hoy todavía más de manifiesto con la crisis de la pandemia y con la enseñanza de los colegios, de las escuelas, ¿verdad? Especialmente públicas, en lugares más rurales y más remotos, donde tenemos nosotros estudiantes y hay imágenes que tienen que subir, digamos, a una montaña literalmente para encontrar, digamos, algún poco de conexión y poder conectarse a las clases. Esa realidad todavía nosotros, no obstante los avances, la tenemos en un porcentaje, si bien menor, pero no despreciable. Creo que eso que estás mencionando en este momento se conecta con lo que plantea Vicente Mauretti, que plantea qué ocurre con las empresas que no manejan ningún sistema contable administrativo, con el manejo entonces de esta plataforma para efectos de la revisión de los libros de compras y ventas, emisión de boletas, etcétera. Como dije, en el tema de contabilidad, no es obligatorio todavía, digamos, la contabilidad electrónica. Todavía, digamos, puede llevarse en papel, incluso en hojas sueltas, y por lo tanto esos mecanismos más tradicionales no han desaparecido.
probablemente, digamos, lo que hoy por hoy es un derecho, como decía, esto de relacionarse electrónica y telemáticamente en algún minuto se va a transformar en un deber y progresivamente vamos caminando hacia ello, pero todavía en materia de contabilidad se pueden llevar los libros, digamos, de forma manual, incluso a través de hojas sueltas, en la medida que así lo autoriza el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, Excelente. eso es de quienes no pueden por alguna circunstancia todavía, ¿verdad? Pueden, tienen la alternativa de llevarlo de forma alternativa. Y por eso decía que si bien no es todavía completamente una obligación esta relación telemática o electrónica, progresivamente vamos transitando hacia convertir, digamos, un derecho a este tipo de relación en un deber. Así es. Bueno, ya culminaron las preguntas, muchas notas de agradecimiento. Por aquí Rafael, tu amigo Rafael Tobía, extraordinaria y muy interesante ponencia, el profesor Sergio Alburquerque, muy agradecidos por su tiempo y por acompañarnos en la jornada académica del día de hoy. Muchos agradecimientos y felicitaciones a la ABDT por la organización del evento y a ti por tu excelente exposición, que ha sido de verdad muy interesante para todos nosotros en esta oportunidad. Yo, Muchísimas gracias. Elvira, si me permites, solo me gustaría dejarlo para que lo revisen en el ámbito jurisdiccional, el vínculo para que ustedes puedan acceder acá a los tribunales tributarios y aduaneros. Excelente. Y dentro de esto les recomiendo la oficina virtual, echar acá en la oficina virtual, pueden ingresar a través de la clave única, bueno, no la tienen, pero pueden, por ejemplo, lo que les indicaba, los certificados de indisponibilidad. Cuando hay fallo en el sistema, uno puede descargar el documento y queda con el respaldo correspondiente, donde dice: se informa que el sitio web de la oficina virtual de los tribunales tributarios no se encontraba disponible entre tal fecha y tal fecha. Se extiende el presente certificado para los fines pertinentes. Pero junto con esto, también me gustaría que revisen, está en términos muy claros y bastante simple este manual de usuario, donde va mostrando, digamos, las distintas fases, las notificaciones, cómo funciona el portal, lo que decía de esto, de cómo cargar los escritos, e incluso la propia interposición de los recursos a través, si ustedes se fijan, por ejemplo, hay una ventanita donde aparece el número de notificaciones que uno tiene. Van también, uno puede después descargar los documentos, los archivos, digamos, en Excel. Puede cargar escritos sin enviarlos todavía al tribunal. Por lo tanto, esto es como una herramienta de trabajo para los juristas que se dedican a la litigación y les permite incluso ir anticipando en alguna medida trabajo y cargar la documentación. Como decía, aquí ustedes tienen, bueno, el escrito, la fecha de la creación, los asuntos, la descripción del asunto y los semáforos. Color verde fue recibido por el tribunal y aceptado, el amarillo, el rojo, etcétera. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, Sergio. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en esta sesión especialísima del Comité Procesal de la ABDT. Bueno, para finalizar, le cedo la palabra al presidente de la asociación, Juan Carlos Castillo. Muchísimas gracias, Sergio. Y quisiera en este momento dejar un poco a un lado los aspectos técnicos que con tanta pedagogía y además agradecerte por estas láminas tan exhaustivas. Pero ahora quisiera hablarte ya desde un tema más personal y decirte qué envidia. Poder, a pesar de las algunas de las observaciones que le has hecho al régimen virtual y digital chileno, nos parece que es un avance importante. Bueno, te damos muchas gracias. Creemos, Sergio, que te vamos a volver a invitar. Nos encantaría seguir contando con tu participación y agradecemos nuevamente a la audiencia por acompañarnos.
durante este tiempo. Nuevamente, gracias Elvira y a Rafael. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, tanto en Instagram como por Twitter, para estar al tanto de los próximos eventos de naturaleza divulgativa que vamos a realizar. A todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.